Bien, el objetivo de este vídeo es ayudaros a comprender el significado de las razones trigonométricas básicas: seno, coseno y tangente. Ya sé que los nombrecitos pueden no ser demasiado agradables, pero vamos a ver que es muy sencillo de entender. Mirad, vamos a empezar por analizar el título del tema: razones trigonométricas. Trigonometría es la rama de las matemáticas que se encarga de las medidas de los triángulos, medidas de sus lados, de sus ángulos y las relaciones que se establecen entre estos elementos. Por otro lado, la palabra razones en matemáticas tiene el significado de proporción o cociente entre dos elementos. Por lo tanto, las razones trigonométricas van a ser, ahora lo veremos, un cociente, una proporción entre dos lados de un triángulo. Para entender esto, vamos a necesitar dos elementos principales. Por un lado, un triángulo rectángulo, tenemos aquí representado, sabemos que es rectángulo porque evidentemente aquí tiene un ángulo de 90 grados. No hace falta que recordemos los elementos de este triángulo: cateto contiguo, cateto opuesto, hipotenusa, eso ya lo debéis de conocer. Y vamos a coger un ángulo de referencia. Yo he cogido este ángulo, lo he llamado alfa, podía haber cogido este otro ángulo de aquí, pero nunca puedo tomar como ángulo de referencia el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, ángulo de referencia, cateto contiguo adyacente a ese ángulo, cateto opuesto frente a ese ángulo y la hipotenusa, el lado mayor del triángulo rectángulo. Bien, visto esto, vamos a explicar lo que son las razones trigonométricas. Mirad, vamos a imaginar que tomamos el cociente de dos lados cualesquiera de este triángulo. Por ejemplo, yo voy a tomar el lado B y el lado C. Cateto opuesto, hipotenusa. Ese cociente entre estos dos lados de este triángulo se va a mantener constante sean cuales sean las medidas de este triángulo. Repito, si tenemos un ángulo alfa, ángulo que puede tener cualquier valor, y ese ángulo se mantiene constante, no importa cuáles sean las medidas de este triángulo, la división entre B y C se va a mantener constante. Mirad, si yo amplío este triángulo, por ejemplo así, lo hago más grande o bien lo hago más pequeño, las dimensiones pueden variar, pero el cociente entre el cateto opuesto B y la hipotenusa C van a permanecer constantes para un determinado ángulo de referencia. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estos tres triángulos que me aparecen aquí son triángulos semejantes. Por lo tanto, al dividir dos lados cualesquiera en esos triángulos, va a darme el mismo valor que al hacerlo en otro triángulo que yo pueda coger. Bien, pues los matemáticos a este cociente entre el lado B, cateto opuesto, y el lado C, hipotenusa, lo han llamado seno de alfa. Lo ponemos así, abreviado, seno de alfa, siendo alfa el ángulo de referencia. Por ejemplo, si alfa tomase el valor de 30 grados, yo sé que el seno de alfa, en este caso el seno de 30, es igual a 1/2. ¿Qué significa esto? Pues que al dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa,
el resultado siempre me va a dar un medio. No importan las dimensiones de este triángulo. Si este ángulo vale 30, cateto opuesto entre hipotenusa tiene una razón de un medio. Bueno, pues de la misma forma que yo he tomado estos dos lados del triángulo, puedo hacer lo mismo con otros dos lados cualesquiera. Por ejemplo, si yo tomo el cociente A partido por C, o sea, cateto contiguo partido por hipotenusa, a esta relación se la llama coseno de alfa. Y puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con el cateto opuesto, que sería B, partido por el cateto contiguo, que sería A. Y a este cociente se le llama tangente de alfa. Estas serían, por lo tanto, las razones trigonométricas elementales. Simplemente son relaciones cocientes entre los lados de un triángulo para un determinado ángulo de referencia. Existen otras menos elementales, pero que también se pueden utilizar, y son las inversas de estas razones principales. Por ejemplo, si yo en lugar de tomar el cociente entre B y C, tomo el cociente entre C y B, a esta razón trigonométrica se la llama cosecante de alfa. Lo mismo puedo hacer con la inversa del coseno. El cociente entre C y A se le llama secante de alfa, y la inversa de la tangente, que sería el cociente entre A y B, se le llama cotangente de alfa. Por lo tanto, razones trigonométricas básicas, cocientes entre los lados de un triángulo que permanecen constantes para un determinado ángulo de referencia. Yo he tomado aquí el ejemplo del seno de 30, que vale un medio. En otros vídeos veremos que es muy sencillo explicar, comprender cómo calcular esas razones trigonométricas de los ángulos elementales. Ángulo de 0 grados, de 30 grados, de 45, de 60 grados, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto con un ejemplo y veréis que lo vais a entender muy bien. Mirad.